Hola, pase bien a todos. Bueno, hoy voy a resumir un poco el taller que hicimos el día viernes pasado, que fue muy rico porque fuimos compartiendo todas las actitudes que tenemos con respecto a nuestros enojos. Hablamos de los enojos buenos y de los enojos malos. ¿Y qué definimos como enojo bueno o enojo malo? Bueno, la posibilidad de individualizar o analizar de qué se trata o qué contenido tiene nuestro enojo. El enojo bueno genuino, como está presentado eh, ahí, ustedes lo están viendo, tiene el origen en cuando uno ve el maltrato hacia una persona o el maltrato hacia uno mismo, cuando se violan normas, cuando hay conductas que no son eh, morales, entonces ahí nos enojamos. Y es un enojo genuino, porque ¿qué sería de la sociedad y de la cultura si no nos enojáramos y no nos fastidiaran las actitudes que están mal? En el taller se habló mucho del maltrato institucional. Es ese maltrato que ejercen los organismos burocráticos hacia nosotros o hacia otras personas. Así que bueno, ¿cómo sé que es un enojo verdadero, genuino? Bueno, cuando uno hace un examen, puede preguntarse si se puede ver si se violó alguna norma, si, eh, si se violó alguna norma, si conozco todos los hechos, porque a veces nosotros juzgamos por lo que vemos y no vemos la parte anterior. Es la típica de la maestra que reta al chico que le pegó al otro y resulta que ese chico le había devuelto, digamos, la caricia al que había actuado antes. Así que uno tiene que tener todas las herramientas, todos los recursos para analizar sencillamente qué puede haber pasado. ¿Cuál es la forma de actuar correcta? Y bueno, tratar de confrontar a las personas que han originado ese enojo, y con las mejores herramientas o la mayor tranquilidad posible. Enojarse con el que estamos enojados y en el momento en que estamos enojados realmente no es la mejor actitud. Habría que dejar pasar un tiempo y la confrontación hacerla en frío, siempre que se pueda. Y si se puede dejar pasar, porque es algo que lo podemos hablar más adelante, bueno, uno lo puede dejar pasar. Eh, el enojo malo o distorsionado, al revés, es el que se genera por cosas que nosotros percibimos, pero que en realidad no son esas situaciones verdaderas, que si uno le pregunta a la persona, resulta que las conclusiones que uno sacó son totalmente distintas a las que motivaron a la persona a, a tener una actitud. En eso yo digo que nos equivocamos el 99% de las veces, nos enojamos por la percepción que hacemos equivocada de lo que hace el otro. Y suele generarse muchas veces porque nos sentimos heridos, tenemos expectativas poco realistas. Acá siempre recuérdense el criterio de realidad, o sea, tenemos que pensar con los pies en la tierra, no esperar del otro más que lo que el otro puede dar. Y a veces nosotros, al esperar que el otro actúe de una manera y ese otro nos frustre, entonces nos enojamos. Pero en realidad el problema es el nuestro. También lo reconocemos porque siempre nos produce frustración, insatisfacción, un gusto amargo que no se va rápidamente. Acá cuando uno puede tener esa posibilidad de hacer una pausa entre el enojo y,
y la reacción, entonces lo más sano es contar hasta 10 o hasta 100, o respirar, como aconsejan muchos psicólogos, respirar para, a ver, descomprimir la parte emocional nuestra que nos puede jugar en contra. Ahora me voy a referir a las percepciones, porque en las conductas humanas no todo es lo que parece. Y quizás también tendríamos que entrenarnos en hacer estos juicios, estos análisis, porque en el 99% de las veces, lo digo con conocimiento de causas, nos equivocamos. Entonces, este dibujito muestra una cosa que si uno lo ve de un lado, parece que son tres, y si uno lo ve del otro lado, parece que son cuatro las barras. Así que así sucede con la realidad. Entonces, vamos a entrar en el tema de los pensamientos o las percepciones que están distorsionadas. ¿Por qué? Porque por un aprendizaje previo, por nuestra educación, por experiencias negativas y frustrantes que no pudimos resolver, proyectamos muchas cosas que no son, digamos, adecuadas y nos enojamos. Y eso es lo que habitualmente sucede. Entonces vamos a analizar esos pensamientos distorsionados que nos llevan al enojo, porque primero tenemos una percepción poco adecuada. Esa percepción automáticamente nos conduce a un pensamiento distorsionado y ese pensamiento distorsionado nos hace enojar. Y es un ciclo, porque muchas veces es un círculo vicioso del cual no podemos salir si no hacemos un ejercicio de racionalización. Y bueno, vamos a ver algunos de los pensamientos distorsionados. En el taller avanzamos en muchas características y los comentamos. Por ejemplo, el pensamiento polarizado yo diría, el 90% de los pensamientos que tenemos y que lamentablemente nos afecta muchísimo y nos genera mucha adrenalina, y sobre todo alimentados muchas veces por los medios de comunicación, que no, que apuestan a la confrontación y al conflicto. El pensamiento polarizado consiste en clasificar la realidad en blanco o negro, en buenos o malos, y olvidar que hay siempre una escala de grises, que uno de las personas y de los acontecimientos siempre puede sacar algo positivo. Así que ese es uno de los pensamientos distorsionados que nos hacen enojar. Las inferencias arbitrarias son conclusiones que sacamos sin tener todas las herramientas para analizar. Y eso lo mostramos con un cuentito que contamos sobre cómo eh, alguien saca una conclusión totalmente distinta a lo que realmente sucedió. Y eso todos los días podemos sacar esas conclusiones. La abstracción selectiva o filtro mental se relaciona un poco también con los pensamientos polarizados, porque seleccionamos en general las cosas negativas y todo lo analizamos desde ese filtro. Y yo diría que en esa categorización caen las ideologías. Cuando uno está dominado o adhiere a una ideología, bueno, filtra todo lo que ve de acuerdo a esa ideología y no espera ningún cambio de nada. Entonces, siempre va a haber, es como el dicho aquel, que todo es del color del cristal con que se mira. La magnificación y la minimización también tienen que ver con exagerar o disminuir la
la entidad de los sucesos y de las cosas que pasan, y hacer un mundo de cosas que son muy banales, que son muy tontas, ¿no es cierto? La personalización incluye algo que a todos nos pasa, que es que nos sentimos tal vez responsables y que todo lo que pasa nos lo atribuimos a nosotros o a alguna otra persona y no esperamos otra cosa más que haga que esa persona haga lo que estamos esperando que haga, o que esa persona nunca pueda cambiar. La proyección es un mecanismo muy estudiado que significa ver en los otros lo que nosotros somos. Entonces, por ejemplo, el que es una persona temerosa también ve que los demás son también miedosos. O el que es un ladrón piensa que todos los demás son ladrones y se cuida muchísimo de esa situación. Y entonces, ahí está el dicho, el ladrón cree que todos son de su condición. Por ejemplo, me ha pasado con gente que es envidiosa y usaba pulseritas rojas contra la envidia. El razonamiento emocional consiste en que uno valida lo que siente y le da demasiada importancia a, a sus sensaciones con respecto a calificar una persona. También es muy habitual en los grupos humanos cuando llega uno distinto, eh, que no corresponde al estándar del grupo, decir a mí ese no me gusta. Y entonces eso se corre en el grupo y bueno, después no le gusta a nadie. Y es solamente un razonamiento basado en las percepciones emocionales, en los sentimientos. Los deberías son, a ver, pensamientos que tampoco son realistas porque las personas atribuyen a ese debería ser el éxito de una empresa, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, se pone metas en uno mismo que nunca las alcanza. Entonces uno dice, bueno, yo debería estudiar tal cosa o yo debería ir a lo de fulano y nunca lo hace. Y por otro lado, en grupos eh, eh, es muy habitual eh, eh, pensar que si las personas de otra manera, si estamos pensando que todo